Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dándole seguimiento al video acerca de la comunicación sin ambigüedades. Quisiera resumir un poco ese video. Entiendo que el audio no fue el mejor. También quisiera enfatizar uno de los tres puntos. Había hablado acerca de la ambigüedad, de la alteración del mensaje y de la pureza del mensaje. Y entonces quedé al pendiente de profundizar un poco con respecto a los dichos de Agur. Pero antes de profundizar un poco en eso, quisiera, como les dije, resumir el mensaje pasado. Dios es el creador del lenguaje, de todos los idiomas. Y los idiomas tienden a querer que la comunicación sea lo menos ambigua posible. Y Dios habla acerca de la ambigüedad cuando Él está hablando en 1 Corintios capítulo 14. Pablo escribe acerca del don de lenguas. Y entonces había citado ese pasaje y se lo voy a leer. Dice aquí en 1 Corintios 14, 8 en adelante. También la trompeta, si da un sonido incierto, que la trompeta se utilizaba para convocar a batalla o convocar a una congregación, a una reunión de la población. También la trompeta, si da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? O sea que la comunicación tiene que ser libre de ambigüedades. Eso es lo que dice Dios, lo que dice el Espíritu Santo a través de las Escrituras. No va él a hacer lo mismo con su palabra, pues su palabra que es vida para el ser humano. El que tiene el mayor interés de que el mensaje le llegue al ser humano, irá a permitir un mensaje ambiguo. Así ocurre con ustedes. Dos puntos. Si por medio de la lengua no articulan un mensaje que se pueda entender, ¿cómo se sabrá lo que se está diciendo? Estarían hablando al aire. Eso con respecto al don de lenguas no es toda la enseñanza, no estoy hablando del don de lenguas, ni a favor ni en contra, simplemente estoy leyendo las escrituras, que la comunicación tiene que ser libre de ambigüedades. Y entonces me busqué la definición de ambiguo que brinda la Real Academia Española de la Lengua. Dice, ambiguo, que puede entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones y dar, por consiguiente, motivo a dudas, incertidumbre o confusión. Eh, yo diría que es una definición no ambigua de la ambigüedad. Eh, entonces, en la comunicación, si hay ambigüedad en la comunicación, da lugar a incertidumbre. Y es precisamente lo que la crítica textual, ya sea a propósito o no a propósito, termina brindando incertidumbre, dudas con respecto a la comunicación. Entonces, hay un grupo de críticos textuales que dicen ser evangélicos, que defienden cierta postura de la preservación de las escrituras, que Dios preservó su palabra en todos los manuscritos, en los 5.800 manuscritos griegos y bueno, en todos los manuscritos. Ahora, pero eso se presta a ambigüedad, porque hay lecturas contradictorias y lecturas distintas dentro de todos los manuscritos. Entonces, ¿puede Dios decir eh, lo mismo de varios modos? Sí, sí puede, pero si las variantes que existen dentro de los manuscritos griegos vienen a ser variantes muy distintas, entonces Dios no pudo, porque él está en contra de la ambigüedad, ya lo acabamos de leer en Corintios.
Él no pudo haber preservado el texto en todas esas lecturas ambiguas. Y poníamos el ejemplo de Judas capítulo 5, que ustedes bien saben, dice Judas, que el Señor rescató a un pueblo de Egipto. Pero hay ciertos manuscritos que dicen Dios rescató a un pueblo de Egipto. Otros dicen Jesús rescató a un pueblo de Egipto. Y el más antiguo y el mejor, supuestamente, porque es el más antiguo, dice, y Cristo Dios rescató a un pueblo de Egipto. Pero, pero el texto crítico no pone Cristo Dios, aunque es la lectura más antigua. Pues claro, aquí viene cuestiones metodológicas, que bueno, ellos no buscan la lectura en el manuscrito más antiguo, sino la lectura más antigua en el sentido de que explique las demás lecturas. Entonces, como ellos aceptan, estoy hablando de los críticos textuales evangélicos, que Dios preservó en la multiplicidad, en la variedad de lecturas y que uno tiene que escoger cuál es la correcta, ahí estamos hablando no solo que se introduce ambigüedad, sino que se introduce alteraciones en el texto. Porque si a mí me toca decidir lo que Dios me está diciendo a mí, entonces es una elección propia, personal, subjetiva. Es como una opinión. ¿Qué opinas? ¿Jesús, Dios, Señor o Cristo Dios? Entonces, estaba hablando que Nestlé Aland, edición 27, que corresponde con la Sociedad Bíblicas Unidas, cuarta edición, que si bien no me equivoco fue de 1993, ellos escogen, ellos escogen Señor. Sin embargo, la siguiente edición del 2012, que es la última edición, la edición 28 o 28 de Nestle Aland, corresponde a la quinta edición de Sociedad Bíblicas Unidas, tienen el mismo texto. Ellos ya no usan Señor, sino que cambiaron, digamos, de opinión y pusieron Jesús. Esto basado en la nueva metodología que va a cambiarles todo el texto crítico y van a tener que, todo el mundo va a tener que hacerle cambios a sus traducciones basadas en el texto crítico. Eh, Basados en ese nuevo método que se llama el método genealógico basado en coherencia, que resulta que es casi igual de subjetivo, aunque ellos dicen que no, pero es casi igual de subjetivo. Ellos tienen la misma evidencia, usan un poco metodología diferente y entonces brindan un cambio en su opinión con respecto a cuál es la variante. Y esto es parte del problema del texto crítico, que viene a ser un texto inestable en el curso del tiempo. Pero en este caso estamos hablando de la comunicación. Entonces, quisiera también enfatizar un poco en la alteración del texto. Es decir, Dios no nos permite meter mano entre su comunicación con otros seres humanos. Él no permite eso. Entonces vamos a leer un poco acerca de Agur y algunas cosas muy interesantes ahí. Este es entonces el capítulo 30 del libro de Proverbios. Aquí está hablando Agur y lo vamos a leer. Esta es la Reina Valera del 60 con un par de modificaciones. Palabras de Agur, hijo de Jaque, el oráculo. Es decir, no solo es profecía, es la palabra inspirada que él habló, ah, ah, que dijo el varón a Utiel, a Itiel y a Ucal. Perdón.
Entonces, las palabras de Agur, hijo de Jaque, el oráculo que dijo el varón Aitiel y a Ucal. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno. Rudo con respecto a ignorancia, con respecto a entender cosas complicadas. Eh, digamos, no sé, me pueden hablar de algo que tiene que ver con historia, qué sé yo, con la metafísica, con la filosofía y no me entra, soy rudo, o sea, no entiendo cosas muy complicadas, ¿sí? No soy ese tipo de persona genia o superdotada o inteligente. Sigue diciendo, ni tengo entendimiento de hombre, no tiene conocimiento como de los grandes filósofos, por ejemplo, de los griegos, de la filosofía de Asia. Él es un hombre que no es educado en ese sentido. Yo ni aprendí sabiduría. Es decir, él no fue a Egipto a aprender sabiduría. Por ejemplo, se piensa que Moisés aprendió mucho de la sabiduría y de la religión egipcia porque él fue criado en la corte egipcia. Igual Daniel, él pasó por un proceso de enseñanza y él tuvo que aprender todas esas cosas. Pero en este caso, Agur dice que él no fue a ninguna universidad ni tiene un master's ni un PhD. Él no tiene educación formal, ¿sí? Y también dice, ni conozco la ciencia del santo, es decir, el conocimiento de Dios para él como ser humano. Entonces, él se da cuenta de sus limitaciones como ser humano. Puede estudiar, pero no lo puede estudiar todo. Puede leer, pero no lo puede leer todo. Puede llegar a conocer, pero no lo puede llegar a conocer todo. Entonces, todos tenemos limitantes con respecto a la cantidad de información que podemos manejar. Hay quienes pueden manejar más, hay quienes pueden manejar menos. Tenemos diferencias con respecto a la cantidad de conocimiento que podemos llegar a obtener en el transcurso de la vida. Porque una obra hay que leerla varias veces y hacer resúmenes y análisis. Y es más fácil comprender a Dios que comprender al ser humano, hermano. Agarrar un tratado de teología que escribió un ser humano está lleno, como les decía, de ambigüedades y contradicciones y situaciones ahí un poco difíciles de comprender. Es más fácil tomar la palabra de Dios y comprenderla, porque es una comunicación sin ambigüedades. Es una comunicación pura. Claro que hay que tener al Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios, definitivamente. Entonces, él habla de sus limitaciones y presenta 5 preguntas. ¿Quién subió al cielo y descendió? Como para explicarnos la ciencia del santo, ¿verdad? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? Y vemos en el Evangelio que Jesús para el viento, para la tormenta, calma las aguas. Interesante. Y dice, ¿quién afirmó los términos de la tierra? Y vemos que Jesús es el creador. ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes. Pero si nos vamos a aquellos tiempos en los cuales estaba eh, profetizado un Mesías, un Cristo, tanto sufriente como reinante, pero la gente no tenía mucho conocimiento de estas cosas porque eran cosas que no habían ocurrido en tiempo real. Nosotros vemos hacia atrás y vemos que, ¿cuál es su nombre? Jehová. Y el hijo de su hijo, pues Dios el Padre, Dios el Hijo, que es Jesús, Jesucristo, ¿no? Y entonces él menciona, y así como lo entiendo, que
por un lado, él es rudo, no es estudiado, y por otro lado hay cosas difíciles o imposibles de alcanzar o de entender. Pero lo que sí tenemos y lo que sí podemos meditar y lograr entender, y el vehículo por el cual podemos entender a Dios y tomarlo y agarrarlo y tenerlo cerca de forma íntima, es la palabra, porque dice en versículo 5, toda palabra de Dios es pura, es limpia, es refinada. Toda palabra de Dios es pura. Entonces, de ahí nos podemos agarrar, no de nuestros propios pensamientos, sino de lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Y es que esta vida está llena de incertidumbres. Por ejemplo, todos vamos a morir, que es la certidumbre de la muerte, pero nadie sabe cuándo, que es la incertidumbre de la muerte. Y todos vamos a pasar por el proceso. Entonces, la vida está llena de incertidumbre. ¿Y cómo voy a conocer a Dios? A través de mis propios pensamientos o a través de leer obras humanas, no inspiradas. Pero tenemos la palabra que nos muestra cosas que no podemos llegar a conocer a menos que Dios nos las diga y nos las cuente, nos las explique. Por eso, toda palabra de Dios es pura. Podemos depender de ella, no es alterada. Él es escudo a los que en él esperan. Y ahí está la solución a la incertidumbre. Pero la crítica textual mete incertidumbre en la comunicación entre Dios y el ser humano. Y alguien puede decir, no, es que ellos no meten, simplemente están planteando las variantes. Sí, está bien, yo reconozco y hay que reconocer la existencia de cientos de miles de variantes y la existencia del problema que hay que resolver, que nosotros creemos que ya está resuelto en el texto de la familia, que es cómo lidiar con las variantes textuales. Pero Dios no pudo haber preservado las 5, 6, 7, 10, 30 variantes de un versículo, porque entonces habría ambigüedad en la comunicación y yo no puedo escoger cuál es. Porque con mi mente es subjetiva. Hay quienes escogen algo, hay quienes escogen otra cosa. Entonces, con mi mente es subjetiva o humana y aún teniendo el Espíritu Santo, yo no puedo escoger qué fue lo que Dios me dijo a mí. Eso es alterar la comunicación. Y, y Agur comprende eso, porque él dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces, he de entender que había gente en el tiempo de Agur que le añadía a sus palabras, que le añadía a la palabra de Dios cosas extrañas, cosas que no tenían que ver con lo que Dios le estaba tratando de comunicar a las personas. Por eso hay que ser bien cuidadosos al momento de traducir las escrituras para que uno no le añada palabras, porque eh, alguien puede decir, no, pero es que ahí está hablando de los conceptos de las ideas. Sí, sí, sí. Sí, pero los conceptos y las ideas están escritas en palabras. Entonces, si yo no le añado ninguna palabra, no le añado ningún concepto y ninguna idea. Entonces, la comunicación no puede ser alterada. La comunicación entre Dios y el ser humano tiene que ser libre de cualquier tipo de alteración humana. Yo no puedo meter mano en lo que Dios quiere decirte a vos. No puedo meter mano para cambiar qué es lo que Dios te quiere decir. No puedo hacer eso. Claro que las limitaciones existen con respecto a mi vocabulario. Yo tengo que leer la palabra de Dios
Y si no entiendo una palabra, pues tengo que ir al diccionario a ver qué es lo que significa. Entonces, hay limitaciones de vocabulario, hay limitaciones de comprensión de la sintaxis, ¿verdad? Y bueno, es lo que decía Gur, soy el más rudo de todos los hombres, ¿verdad? Eh, y aparte de eso, hay problemas en cuanto a que uno no puede entender el 100% de un tema complejo. Claro, de una oración sencilla uno sí lo puede entender al 100% y de varias oraciones, pero de repente ya cuando la palabra de Dios comienza a tocar otros temas y se vuelve algo complejo y difícil de comprender, claro que hay un problema en cuanto a que no puedo llegar al 100% de la interpretación. Eso no significa que me quedo en la luna, por así decirlo, sino significa que puedo tener la certeza al interpretar, pero tal vez no al 100%. Pero si a esos dos problemas le añadimos que la palabra de Dios no es pura, sino que es corrupta y que debido a la corrupción el ser humano tiene que restaurarla, con métodos subjetivos, ahí no, ahí eso no es aceptable, no es aceptable. Dios lo pone bien claramente, no añadas a sus palabras. No puedo alterar la comunicación. Y eso es lo que Dios me puso en mi corazón para transmitirles a ustedes el día de hoy. También en el video pasado les había aclarado que la misma palabra de Dios nos explica que todos somos pecadores. Debido a que somos pecadores, no podemos comprender en nuestro propio ser, aún intelectualmente, aún leyendo la Biblia, sin tener el Espíritu de Dios viviendo en nosotros, como un hombre llano, sin el que no ha confiado en Cristo, no puede comprender, porque todos somos pecadores. Y la Biblia también dice que la paga del pecado es la muerte. El que peca tiene que morir. Por eso Cristo murió en la cruz por nosotros los pecadores. Y aunque después de aceptar el regalo de la vida eterna seguimos pecando, tal vez un poco menos, otros un poco más, ¿sí? Eso no significa que Dios no murió también por esos pecados, porque Dios murió por los pecados de toda la humanidad, por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y Él nos regala el perdón eterno, nos regala la vida eterna. Y entonces, cuando Jesucristo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna, bueno, Él dijo de cierto, sin lugar a dudas. Ese es el tipo de comunicación que Dios da, ¿verdad? Sin ambigüedades. De cierto les digo, el que cree en mí, hacia adentro de mí, tiene vida eterna. Y la vida eterna es conocer a Dios. Entonces, yo los motivo a que abran su corazón y clamen al Señor Jesús, ya sea por salvación, ya sea por entendimiento, porque lo que se puede conocer de Él lo podemos conocer en la creación, pero también en su revelación escrita. Y es nuestro privilegio tener en nuestras manos la palabra de Dios. Y Él nos hace responsable no solo de lo que oímos y entendemos, sino de lo que hacemos con lo que oímos y entendemos. Y ese va a ser el tema del próximo video. Así que yo espero que esto haya sido de bendición. Espero que meditemos juntos en estas palabras de Agur y que Dios los bendiga.